Mónica. Perfecto. Muy bien. Primero, jóvenes, ¿qué entendemos nosotros por compraventa o qué es la compraventa? Básicamente, jóvenes, la compraventa es un contrato, ¿verdad? Por medio del cual, que aquí entran los elementos, ya miren los primeros elementos que vamos a encontrar, que son los elementos personales. Por medio del cual un vendedor o una persona llamada vendedor le otorga la propiedad de un bien a otra persona llamada comprador, o le transmite la propiedad de un bien a otra persona llamada vendedor a cambio de un precio, ¿verdad? A cambio de un precio. Básicamente eso es la compraventa, jóvenes. Yo tengo una cosa, soy dueño de algo y yo decido transmitirle la propiedad de ese algo a Mónica. Y Mónica a su vez se compromete a pagarme una cantidad de dinero, ¿verdad? Yo soy el vendedor, Mónica es la compradora. ¿Estamos bien? Aquí tenemos a los dos elementos personales, ¿eh? Entonces, básicamente de eso se trata una compraventa, jóvenes, de transmitir a cambio de un precio la propiedad de un bien. Ahora, muchas veces me preguntan, y mire, ¿y no puede haber una compraventa gratuita? No, no. Más adelante vamos a ver de que no hay una compraventa sin precio, ¿verdad? Porque la naturaleza de este contrato es precisamente que sea un contrato oneroso, que se dé la propiedad de un bien a cambio de un precio determinado, de un valor en dinero. ¿Estamos bien? De un En valor el en dinero. artículo 1790 está la compraventa del Código Civil. Así es, ¿verdad? En el artículo 1790 tenemos nosotros básicamente lo que vendría a ser una definición legal, ¿verdad? Del contrato de compraventa. Leamos el 1790, por favor, Mónica. Muy bien. Hoy. Ahorita se lo doy. Artículo 1790. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Importante, el precio en dinero, ¿verdad? No en vacas, no en chivos, no en propiedades, no en cosechas, en dinero. Porque si nosotros lo estamos haciendo a cambio de otro bien, esto ya no vendría a ser una compraventa, jóvenes. Esto vendría a ser una permuta, ¿verdad? Entonces, aquí algo bien importante en la compraventa es de que va a ser a cambio de un precio, pero un precio en dinero, ¿verdad? Fijado en dinero. Miren, por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere propiedad de una cosa y se compromete a entregarla. Y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. ¿Estamos bien? Entonces, elementos de la compraventa, jóvenes. Primero, nosotros vamos a encontrar un elemento que se llama elemento subjetivo o personal. El elemento subjetivo o personal. Y aquí tenemos, jóvenes, a dos. Al vendedor y al comprador. Uno es el dueño que transfiere la propiedad de la cosa y el otro es el que recibe la propiedad de la cosa a cambio de un precio en dinero. Vendedor y comprador, elementos personales. Luego tenemos el elemento real. ¿Cuál es el elemento real en el contrato de compraventa? O los elementos reales en el contrato de compraventa, si en caso hubiera más de uno. La cosa que está a la venta. ¿Sería eso? Primero, la cosa o el bien que está a la venta. Y el otro, Y la cantidad que se va a pagar por esto.
el precio, ¿verdad? Esa cantidad se llama precio. Entonces, el precio que se deberá pagar en dinero. Miren, dos elementos reales entonces, la cosa y el precio. Y por último, tenemos el elemento formal. Ahí quiero que le coloquen, por favor, no solemne. Elemento formal, no solemne. Vamos a ver otros como el mandato, por ejemplo, que eso es el elemento formal, va a ser solemne, ¿verdad? En la compraventa le ponemos no solemne, porque en la compraventa depende de lo que estemos vendiendo. Puede ser desde un contrato verbal, puede ser un contrato por escrito en documento privado, o pudiera ser que lo tuviéramos que hacer en escritura pública por motivo del registro, ¿verdad? Si en caso fuera un bien inmueble. ¿Estamos bien? Entonces, por eso le ponemos ahí no solemne, porque tenemos un montón de formas en que la podemos hacer, pero la ley no nos obliga a hacerlo en escritura pública como requisito esencial para su validez, ¿verdad? Entonces, no solemne. Entonces, miren, tres elementos. Tenemos el elemento subjetivo o personal, ¿verdad? Que ahí tenemos el comprador y el vendedor, o el vendedor y el comprador, como lo quieran poner. Luego tenemos el elemento real, que este se refiere a la cosa y al precio. Y por último tenemos el elemento formal, que en este caso es no solemne, ¿verdad? No es un contrato solemne. Bien. Ahora vamos a ver, jóvenes, algunas regulaciones que ustedes van a tener que observar en todo contrato de compraventa. ¿Se acuerdan que yo en alguna vez les decía, por ejemplo, una prohibición expresa que establece la ley? Una prohibición expresa de la ley o una ley prohibitiva expresa vendría a ser, por ejemplo, el marido no le puede comprar a su mujer, ni esta le puede comprar a aquel, ¿va? Ni el marido a la mujer, ni la mujer al marido. Está prohibido. Si están unidos en matrimonio, no se pueden vender entre sí. ¿Dónde está esa regulación? Esa la tenemos aquí en el 1792. Ahorita la vamos a ver. Entonces, así como esa, hay una serie de reglas que ustedes van a tener que observar en la compraventa. Por ejemplo, en la compraventa está prohibido el pacto de retroventa. Pero la retroventa en sí no está prohibida. Lo que está prohibido es el pacto de retroventa. Ahorita les voy a explicar eso. Entonces, como les digo, son algunas reglas que ustedes tienen que ir observando al momento de la contratación para no incurrir en ninguna ilegalidad. Recuerden que ustedes van a ser los encargados de asesorar a su cliente en el contrato que éste debe hacer, en el contrato perfecto que éste debe hacer. Entonces, artículo 1791. Acá lo primero que establece es que el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde que éstas se ponen de acuerdo en cuanto a la cosa y el precio, aunque ni la una ni la otra se haya entregado. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando vimos las características de los contratos? ¿Este contrato qué será? ¿Será un contrato real o será un contrato consensual? A ver qué dicen ustedes. Es consensual, Es un porque contrato las dos partes consensual. están de acuerdo. Claro, no solo porque estén de acuerdo, sino porque el contrato se perfecciona desde el momento en que las dos partes se ponen de acuerdo en cuanto al precio y la cosa, aunque ni la una ni la otra se haya entregado. Entonces, miren, es consensual porque se tiene perfecto con el simple consentimiento entre ambas partes. Entonces, por favor, aquí en la primera parte del 1791, aquí pónganle consensual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queda perfecto entre las partes desde que se ponen de acuerdo en cuanto a la cosa y el precio. Y luego, en un punto y seguido, agrega al final de que está prohibido el pacto de retroventa. Entonces, vamos por partes.
Primero, 1791, por favor, Mónica. El contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. Antes de continuar, jóvenes, algunos códigos tienen un error acá también, ¿verdad? Por ejemplo, el mío lo tiene y me acabo de dar cuenta que el de Mónica también tiene ese error y seguramente el de algunos de ustedes también. Fíjense, pues, el contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y el precio. Ahí les falta la palabra perfecto, ¿verdad? Después donde dice queda entre las partes, ahí le tienen que poner en medio de esas dos palabras, queda perfecto entre las partes, ¿verdad? Ahí falta la palabra perfecto. Algunos códigos sí la tienen. Entonces, ¿cómo sería el texto correcto? El contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. ¿Estamos bien? Entonces, era lo que les decía, ¿verdad? Este es un contrato consensual. ¿Por qué es consensual? Porque se perfecciona entre las partes cuando ellas se ponen de acuerdo en cuanto a la cosa y el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. ¿Estamos bien? Contrato consensual. Ahora, la segunda parte, jóvenes, queda prohibido el pacto de retroventa. ¿Qué es la retroventa? La retroventa, jóvenes, es que yo le vendo un bien a Mónica y luego Mónica me vende ese bien a mí de regreso. Eso es la retroventa. Ahora, ¿qué es lo que está prohibido? Lo que está prohibido es el pacto de retroventa. La retroventa en sí no. Digamos, yo le puedo vender a Mónica y después ella me puede vender de regreso ese bien y luego yo se lo puedo volver a vender a ella. No hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, lo que está prohibido es el pacto, digamos, que yo le venda un bien a Mónica, yo le vendo una casa a Mónica y nosotros pactamos de que en un año ella me va a vender la casa de regreso a mí. Ese pacto de retroventa, eso es lo que está prohibido, ¿verdad? Ahora, la retroventa en sí, eso no, con eso no hay ningún problema. ¿Quedó claro esto de la retroventa, jóvenes? Sí. Perfecto. Mire, ese pacto queda en escritura, escrito, ¿no? Eso O es solo verbalmente. lo que está prohibido, digamos. Que Poner el pacto de retroventa, eso está prohibido. y pues en la escritura. Y ponerlo en la escritura, eso es lo que está prohibido. Ahora, digamos, si yo le vendo a Mónica y 2 años después me dice, mire, Lick, que yo necesito vender el bien, le digo, que yo se lo compro y yo le vuelvo a comprar el bien, eso no está prohibido. Ahí no hay ningún problema. Lo que está prohibido es el pacto de retroventa. Va a colocar en el contrato de que Mónica me tiene que vender de regreso ese bien a mí, ¿verdad? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, Perfecto. Lick. Excelente. Bien. Artículo 1792. Por favor, Víctor. Perdón, Lick, es que ando ahorita en el trabajo. Ah, perfecto. Melanie, por favor. 1792. El marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. No quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Muy bien. Entonces, miren, está prohibido, ¿verdad? No puede el marido comprar de su mujer ni esta de aquel, ¿verdad? O sea, los cónyuges dentro de un matrimonio no pueden venderse, ¿verdad? No se pueden vender bienes. Está prohibido. ¿Vamos bien? Ahora, la ley deja una excepción, ¿verdad? Quedan exentas las adjudicaciones en pago, ¿verdad? Que se hagan los cónyuges con razón de liquidación del patrimonio conyugal. ¿Se acuerdan del patrimonio conyugal, jóvenes? Cuando dos personas se casan, ellos tienen que elegir un régimen que va a regir
su matrimonio. Y tienen para escoger 3. Separación absoluta de bienes, eso quiere decir de que cada quien tiene sus bienes por separado, inscritos a su nombre. Luego tenemos la comunidad absoluta, eso quiere decir todo es de todos, ¿verdad? Ella tiene sus bienes, él tiene sus bienes y los dos son propietarios de todos los bienes. Y luego tenemos la comunidad de gananciales, que es básicamente, hay algunas reglas que aplican, pero básicamente es todo lo que tenían cada uno de los cónyuges antes del matrimonio le pertenece a ellos, y todo lo que tengan después del matrimonio le pertenece a la sociedad conyugal, ¿va? Eso es la comunidad de gananciales. Como les digo, hay algunas reglas ahí que aplican, pero básicamente es eso, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes liquidan el patrimonio conyugal, obviamente se crea patrimonio conyugal únicamente en el de comunidad de gananciales y el de comunidad absoluta. En el de separación absoluta no se crea patrimonio porque pues hay separación, cada quien tiene su patrimonio. ¿Entienden? No hay patrimonio del matrimonio. Entonces, en cualquiera de los dos que sí se crea un patrimonio conyugal, en la comunidad de gananciales o en la comunidad absoluta, estos en cualquier momento nosotros podemos decidir liquidar el patrimonio conyugal, ya sea total o parcialmente. Totalmente es, nos dividimos todos los bienes, ¿verdad? Y parcialmente es, pues nos dividimos parte de los bienes. Entonces ahí es donde nosotros podemos, un marido, digamos, que tiene un bien a su nombre, lo podría poner a nombre de su esposa. No por medio de una compraventa, sino que realizando una liquidación parcial del patrimonio conyugal. ¿Estamos bien? Como una adjudicación. Miren, y puede haber, se puede hacer en donación. Donación, pues eso no está prohibido, ¿verdad? Lo que Por ejemplo, el marido le puede donar a su mujer un bien. Sí, con eso no hay ningún problema, ¿verdad? Lo que está prohibido es la compraventa entre cónyuges, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? No, Lic. Muy bien. En el siguiente artículo, jóvenes, establece una serie de casos en la que las personas no pueden comprar ni directamente ni por medio de un tercero, por interpósita persona. Está prohibido. Esto lo tenemos en el 1793. Y pongan atención a estas reglas, por favor. David, 1793. Alejandra. 1793. No pueden comprar por sí ni por interpósita persona. Los administradores de bienes, los que tengan bajo su administración o cuidado. 2. Los depositarios judiciales, interventores, síndicos, liquidadores, los bienes del depósito, intervención, quiebra o liquidación. 3. Los jueces y demás funcionarios o empleados, los abogados, expertos, procuradores y mandatarios judiciales, los bienes que son objeto de los expedientes o diligencias en que intervienen. 4. Los corredores y martilleros jurados, los bienes cuya venta se hace con su intervención, y los notarios, los bienes cuya acta de remate autoricen. 5. Mandatario, los del mandate sin el consentimiento expreso de este. Y 6. El albacea, los de la el albacea, los de la testadería, mientras no estén aprobadas las cuentas de su administración.
Entonces, miren, jóvenes, aquí tenemos 6 casos de personas que no pueden comprar ni personalmente ni por personas interpuestas. Primer caso, los administradores de bienes. Si yo estoy administrando bienes, esta figura la encontramos en la ausencia. ¿Se acuerdan? Cuando se declara ausente a una persona, lo primero que le nombramos es a un defensor judicial. El cargo del defensor judicial termina cuando nombramos a un guardador de bienes. Y el cargo del guardador de bienes termina cuando se nombra a un administrador de bienes, que es un pariente. Pues estos administradores de bienes, jóvenes, no pueden adquirir los bienes que están administrando, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si a mí me nombran administrador de bienes de una persona que está ausente, yo no puedo comprar los bienes que estoy administrando. ¿Estamos bien? Si era el caso de que por utilidad o necesidad hubiera que vender un bien de esta persona ausente, yo no lo puedo comprar. Tengo prohibición legal para comprar. Luego establece los depositarios judiciales. Aquí, el depositario es una persona que lo ponen a cuidar un bien. ¿Ah? Y judicial quiere decir de que quien lo puso a cuidar ese bien fue un juez, fue por orden judicial. Entonces es una persona a quien le ponen un bien mueble bajo su cuidado, responsable de su guarda y conservación. ¿Estamos bien? Ese sería el depositario. Entonces, depositarios judiciales, el interventor, jóvenes, la figura de la intervención se da cuando por orden del juez se embarga una empresa mercantil. Entonces, si embargamos un bien mueble, lo que va a poner el juez es un depositario para que cuide ese bien. Pero si lo que estamos nosotros embargando es una empresa mercantil, entonces ahí lo que el juez va a nombrar es un interventor, que va a ser una persona que básicamente lo que va a hacer es que va a administrar la empresa, va a pagar las deudas de la empresa, porque para eso lo pusieron ahí, ¿verdad? Para satisfacer esas deudas, y el resto lo va a guardar para devolvérselo a los dueños de la empresa. Cuando él termine de pagar las deudas de la empresa, termina su intervención y la devuelve a los propietarios, ¿verdad? Entonces, la intervención es el embargo de una empresa, ¿verdad? Así se le conoce como intervención. Síndicos y liquidadores, ¿verdad? Ellos, todos estos no pueden comprar los bienes de la intervención, de la quiebra o de la liquidación. ¿Estamos bien? Los jueces y demás funcionarios y empleados judiciales, expertos, procuradores y mandatarios judiciales no pueden comprar los bienes objeto de los expedientes o diligencias en que intervienen. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, si hubiera un remate, digamos, una persona no pagó una deuda y le ejecutaron una hipoteca y van a rematar el bien. Entonces, lo que significa el remate, jóvenes, es que ponen ese bien a la venta para el público y las personas que estén interesadas comparecen a una subasta y al mejor postor se le vende el bien. ¿Estamos bien? El juez no puede participar en esa compraventa, ¿verdad? El juez del remate, digamos, que estemos ejecutando, no puede participar en esa compraventa de bienes, ¿verdad? Ni tampoco los mandatarios judiciales o cualquier otro empleado del tribunal que haya intervenido en el proceso. Los corredores y martilleros jurados, jóvenes. Los martilleros jurados, literalmente, es la persona que está realizando la subasta. ¿Han visto ustedes en las películas de que la persona que está realizando la subasta tiene un martillo y dice a la 1, a las 12, a las 3, ¡plum!, vendido a la persona tal, ¿verdad? Él es el martillero, la persona que está realizando la subasta. Por eso se le llama así. Entonces, los corredores y martilleros jurados, los bienes cuya venta se hace con su intervención, y los notarios, los bienes cuyas actas de remate autoricen. ¿Verdad? Si el notario levantó un acta de remate, pues los bienes contenidos en esa acta de remate no los puede comprar el notario. Acá, jóvenes, uno bien importante en el número 5. El mandatario no puede comprar los bienes del mandante. Pero aquí hay una excepción. Sin el consentimiento expreso de este. Si el mandante autoriza al mandatario para que pueda comprar sus bienes, entonces en ese caso el mandatario sí podría comprar los bienes del mandante. Y este, joven, sería un contrato bien interesante.
Porque en esta compraventa comparecería la misma persona en su calidad de comprador de forma personal y de vendedor en representación del mandante. ¿Va? Ese es un contrato bien especial porque solo comparece una persona, pero comparece en representación del mandante como vendedor y luego comparece en representación propia como comprador, ¿verdad? Esto solo si está autorizado expresamente por el mandante a comprar sus bienes. ¿Estamos bien? Y autorizado expresamente quiere decir que lo tiene que decir el texto del contrato. ¿Estamos bien? Y por último, los albaceas, los de la testamentaria, mientras no estén aprobadas las cuentas de su administración. ¿Va? El albacea, se recuerdan, es el administrador de la herencia. Y él administra la herencia hasta que la herencia esté ejecutada. ¿Verdad? Se le llama administrador o ejecutor testamentario. Ejecutar la herencia quiere decir de que ya estén los bienes en manos de los herederos. ¿Verdad? Pero como toda persona que administra bienes de otra, está sujeto a la rendición de cuentas. Entonces, mientras no hayan sido aprobadas las cuentas, el albacea no puede comprar los bienes que formaron parte de la herencia. Una vez aprobadas las cuentas, él ya puede comprar los bienes de la herencia sin ningún problema. ¿Estamos bien? Entonces vienen algunas reglas ahí para que ustedes las tomen en cuenta. ¿Qué se puede vender, jóvenes? Esto viene un poquito de lógica. ¿Qué puedo vender yo? Pues obviamente las cosas que me pertenecen, las cosas que son de mi propiedad. Porque si yo vendo algo que no es mío, entonces aquí ya el objeto del contrato ya sería un objeto ilícito, ¿verdad, jóvenes? Porque estoy vendiendo algo que a mí no me pertenece. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, ¿qué se puede vender? Solo lo que es de propiedad de la persona. Si yo vendo algo que es ajeno, la compraventa es nula. ¿Estamos bien? Y el vendedor pues debe restituir el precio de lo pagado y responder por los daños y perjuicios causados de mala fe. Esto lo tenemos en el artículo 1794. Por favor, Jimena. Voy, 1794, ¿verdad? Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. La venta de cosa ajena es nula y el vendedor debe restituir el precio si lo hubiere recibido y responder de daños y perjuicios si hubiere procedido de mala fe. El que comprare lo suyo por haberlo creído de otro tiene derecho a conservar las cosas y a que se le restituya el precio. Yo creí que algo no me pertenecía y lo compré y resulta que era mío. Entonces yo tengo derecho a quedarme con la cosa y a que me devuelvan el precio, ¿va? Porque lo que me vendieron era de mi propiedad. ¿Va? Entonces, miren, ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. La venta de cosa ajena es nula. Aquí, jóvenes, ¿qué tipo de nulidad estamos hablando? ¿Nulidad absoluta o nulidad relativa? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Nulidad absoluta? Absoluta. Tiene que ser absoluta. Absoluta. Tiene que ser nulidad absoluta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al vender algo que no es mío, el objeto es ilícito. Y se acuerdan, uno de los requisitos para la validez del negocio jurídico es que el objeto sea lícito. Entonces, en este caso, la nulidad es absoluta. No produce ningún efecto jurídico. Y si yo procedí de mala fe, si yo actué de mala fe, entonces voy a tener que, aparte de devolver el precio de la cosa, voy a tener que también pagar los daños y perjuicios causados. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con el 1794? 1795. En este artículo lo que establece, jóvenes, es que cuando una persona esté administrando los bienes de otro,
ya sea porque sean menores, incapaces o ausentes, ¿verdad? No puede vender los bienes de este menor, incapaz o ausente, a menos de que haya cumplido con las formalidades necesarias, ¿verdad? Para esto. ¿Cuáles son esas formalidades, jóvenes, los que recibieron clases conmigo el año pasado? ¿Quién se recuerda? De hecho, fue el semestre pasado. Pasado, perdón. Recuerda, eso, justamente le iba a preguntar eso, que recuerdo que en la ley de, ay, Dios mío, ¿cómo se llama esta ley de jurisdicción voluntaria? Sí. ¿No? La ley de jurisdicción voluntaria está, que no la tengo en la mano, ahorita estoy viendo el Código Civil, pero está la disposición de bienes del menor, pero no recuerdo si también incluía a los incapaces o a las personas que fueron declaradas en interdicción. Y me pregunto, si no lo incluyera, también se considera de que se considera de que los bienes del incapaz siguen el mismo proceso que los del menor. No, de hecho, sí lo menciona. De hecho, el capítulo se llama Disposición y gravamen de bienes de menores, incapaces y ausentes. ¿Verdad? Ok, perfecto, gracias. Sí los menciona. Entonces, esa formalidad a la que se refiere, jóvenes, es esa formalidad precisamente regulada acá a partir del artículo 11 de la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Que es la disposición y gravamen de bienes de menores, incapaces o ausentes. Básicamente, este es un trámite que nosotros tenemos que realizar para probar la utilidad o la necesidad del negocio jurídico que queremos realizar. O sea, digamos, nosotros no podemos vender un bien de un menor de edad porque se nos da la gana o porque queremos hacerlo, sino que se tiene que demostrar que existen, pueden ser dos cosas: utilidad, que quiere decir que es una ganancia para el menor, que el negocio va a ser beneficioso para el menor, ¿verdad? O también puede ser una necesidad. El menor tiene una necesidad que cubrir y necesitamos vender el bien para poder cubrir esa necesidad. Por ejemplo, el menor está enfermo y necesita un tratamiento que vale 50,000 quetzales. Entonces nosotros podemos vender una casa y parte de ese dinero utilizarlo para pagar el tratamiento. Y el dinero que sobre tampoco nos lo podemos quedar o lo podemos gastar en lo que querramos, sino que ahí mismo en el proceso de disposición y gravamen de bienes de menores, ahí se tiene que determinar qué se va a hacer con el dinero que sobre. ¿Estamos bien? Entonces, es una forma de garantizar la propiedad de los bienes del menor, ¿verdad, jóvenes? ¿Estamos bien? Entonces, miren, no se puede realizar la compraventa sin haber llevado a cabo las formalidades necesarias para cada caso según la ley. ¿Estamos bien? Por favor, Merari, 1795. Bien, se lo leo yo. Los representantes de menores incapaces o ausentes y los depositarios, administradores, interventores o liquidadores no pueden vender los bienes que tengan a su cargo sin llenar previamente las formalidades que para cada caso señala la ley. ¿Estamos bien? Entonces, en el caso de menores incapaces o ausentes, jóvenes, a lo que se refiere es a la utilidad y necesidad. Hay que probar la utilidad y necesidad por medio del trámite de jurisdicción voluntaria de disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Bien. ¿Se recuerdan, jóvenes, de que hace un momento yo les decía de que no puede haber una compraventa sin precio? De que siempre en una compraventa debe fijarse un precio y debe fijarse un precio en dinero. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el artículo 1796. Por favor, José Humberto. 1796. No hay compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo. Pueden convenir en que el precio lo fije un tercero,
Y si éste no quiere o no puede hacerlo, el contrato quedará sin efecto. Pero si la cosa fuera entregada, se presumirá que las partes han aceptado el precio corriente que tenga en el día y lugar en que se hubiera celebrado el contrato o el precio mediante en caso de diversidad de precios. Muy bien, entonces miren acá, lo que fija son algunas reglas para el precio. Lo primero que establece es que no hay compraventa sin precio, ¿verdad? No hay compraventa si los contratantes no convienen en el precio. Entonces, lo primero que nos está diciendo el artículo es de que el precio, lo normal es que lo fijen el comprador y el vendedor. Mire, Mónica, yo le vendo mi casa. ¿En cuánto? Me dice Mónica. En 150,000 quetzales. Y Mónica me dice, no, mire, yo lo que tengo son 130,000. Está bueno, hagamos los negocios, le digo yo, y hacemos la compraventa. Entonces, miren, ¿quién fijó el precio? El vendedor y el comprador, de común acuerdo. ¿Estamos bien? O podemos, o establece la ley, o la manera de determinarlo. Nosotros podríamos pactar con Mónica. Mire, Mónica, yo le vendo una casa en 150,000 quetzales. Y me dice Mónica, pero mire, yo no sé si la casa vale eso. ¿Sabe qué? Mejor valuemos. Lo que diga el valuador, eso le pago. Entonces, miren, nosotros convenimos una forma, aunque no fijamos el precio, convenimos la forma en que se va a fijar el precio. En este caso, lo va a fijar un tercero, un valuador autorizado. Entonces, él ya nos va a fijar el valor comercial del bien y lo que él diga, ese es el precio que vamos a pagar. ¿Estamos bien? Entonces, miren, hay formas para determinar el precio. ¿Verdad? No hay compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo. Pueden convenir en el que el precio lo fije un tercero. Y si este no quiere o no puede hacerlo, el contrato queda sin efecto. ¿Estamos bien? Ahora, eso sí, si la cosa ya se entregó, entonces se presume que las partes han aceptado el precio corriente que tenga en el lugar y día en que la negociación se llevó a cabo. Por ejemplo, nosotros cuando pensamos en compraventa siempre pensamos en compraventa de una casa, pero supongamos que lo que estamos vendiendo son aguacates. Entonces, si la persona ya recibió la camionada de aguacates, ¿cuánto es lo que la persona va a recibir? Pues lo que valga la camionada de aguacates según el precio del mercado en ese momento. ¿Va? La camionada de aguacates puede variar de precio de hoy para mañana, joven. Entonces, el precio que tenga el día de hoy en el lugar donde se realice la compraventa. Porque no vale lo mismo una camionada de aguacates aquí que una camionada de aguacates, por ejemplo, en Escuintla. ¿Verdad? Allá lo siembran, digo yo. ¿Verdad? Porque allá siembran de todo. Pero bueno. Entonces, no es lo mismo comprar aguacates en el lugar donde siembran los aguacates que comprarlos aquí en la capital, digamos. ¿Va? Obviamente en el lugar donde siembran los aguacates van a ser mucho más baratos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa si la cosa tiene varios precios en el lugar y el día en que se está vendiendo? Entonces vamos a hacer un promedio, ¿verdad? Y el promedio de esos precios es lo que va a pagar, ese va a ser el precio de la compraventa. ¿Quedó claro este artículo, jóvenes? Sí. Perfecto. 1797 se considera fijado el precio cuando los contratantes aceptan el que tuviera la cosa en el lugar y tiempo determinados. Si fueren varios los precios, se entenderá que convinieron en el precio medio. ¿Verdad? Básicamente muy parecido a lo que establecía el artículo anterior. Cosas sujetas a prueba, Julio. Las cosas sujetas a prueba es cuando, como su nombre lo indica, yo le doy algo a una persona para que lo pruebe y si la persona está de acuerdo, pues lo compra y si no, pues lo devuelve, ¿verdad? 1799. Las cosas que se acostumbra a comprar al gusto o que las partes convienen en sujetar a prueba antes de comprarlas, no se consideran vendidas hasta que el comprador quede satisfecho. El plazo para la prueba, salvo estipulación, es de 3 días, contados desde que el vendedor los ponga a disposición del comprador. Y si éste no acepta dentro de dicho término, se le tendrá por desistido del contrato. O
sea que cuando hay algo sujeto a prueba, jóvenes, lo común es que sean 3 días de prueba, salvo que dispongamos algo distinto. Podemos ampliar o podemos restringir ese plazo. La cuestión es de que dentro de ese plazo, el comprador tiene que aceptar la compraventa. Si no la acepta, entonces se entiende de que no hay compraventa. ¿Estamos bien? La compra sobre muestras. La compra sobre muestras, jóvenes, es como su nombre lo indica, cuando yo para venderle algo a una persona, yo le entrego muestras de algo. Por ejemplo, yo le estoy vendiendo ropa. Entonces yo le llevo muestras de cada uno de los modelos de ropa que le estoy vendiendo. Pero al momento de entregarle, obviamente, si ella me va a comprar 100 prendas de cada pieza que le estoy enseñando, ¿verdad? Lo que importa acá es de que las prendas que yo le entregue sean de la misma calidad que las muestras que le estoy entregando, ¿verdad? O sea, no puedo entregar unas muestras de una calidad superior y luego entregar productos de una calidad inferior, ¿verdad? Eso no se puede. 1800, por favor, Alba. Artículo 1800. La compra sobre muestras lleva implícita la condición de resolver el contrato si las cosas no resultaren conformes con las muestras. ¿Estamos bien? Entonces, las muestras tienen que ser, o las cosas, más bien dicho, tienen que ser de la misma calidad que las muestras que yo entregué. ¿Estamos bien? 1801. Vendida una cosa expresando su especie y calidad, el comprador tiene derecho de que se resuelva el contrato si la cosa no resulta de la especie y calidad convenidas. Cuando se hubiera expresado el uso que se va a dar a la cosa, la calidad debe corresponder a ese uso. ¿Estamos bien? Pongamos que a mí me están ofreciendo que me van a vender una cadena de oro, ¿verdad? No me pueden después vender una cadena de plata. ¿Estamos bien? Si a mí lo que me ofrecieron fue oro, lo que me tienen que vender es oro. Y si no, pues yo tengo derecho a que se resuelva ese contrato. ¿Estamos bien? Y si lo que yo estoy comprando es algo que tiene un uso específico, por ejemplo, yo me recuerdo que mi papá trabajaba en una refinería. Ahí en esa refinería donde él trabajaba, todo el equipo que utilizaba, me decía mi papá, es certificado, me decía él. Mira todas las mascarillas, los guantes que usamos, la herramienta, los compresores de aire, los generadores, todo me dice, todo lo que la refinería compra es certificado. Ahora, ¿por qué la refinería compraba todo certificado? Porque al estar certificado ellos estaban garantizándose de que estaban comprando un objeto que les iba a servir para lo que realmente lo querían utilizar, ¿verdad? Entonces, básicamente a esto se refiere. Cuando yo compro algo que es para un uso específico, yo puedo resolver el contrato si realmente el producto no sirve para eso. ¿Estamos bien? 1802. Este establece las cosas en tránsito. ¿Cuáles son las cosas en tránsito, jóvenes? Son las cosas que vienen, como su nombre lo indica, en tránsito, en camino. Supongamos que yo estoy vendiendo bienes, pero son bienes que yo compré en los Estados Unidos y que vienen aún en el barco. Pero yo ya los estoy vendiendo. Entonces, ¿qué reglas aplican para esto? Miren, en la venta de cosas que están en tránsito, el comprador podrá resolver el contrato si no llegaren en buen estado y en el tiempo convenido. ¿Estamos bien? Entonces, el comprador en este caso puede terminar el contrato si las cosas no llegan en buen estado. Igual si se tardan más de lo que se pactó. Muy bien.
Se pueden vender, jóvenes, las cosas futuras. Digamos, cuando nosotros pensamos en una compraventa, lo primero que pensamos es en algo cierto, algo que ya existe. Digamos, yo tengo este lapicero, existe este lapicero, yo lo puedo vender. Pero también puedo vender las cosas futuras, lo que todavía no existe, ¿verdad? Y también se puede vender una esperanza incierta. Les voy a poner ejemplos de esto. Algo que no existe. Acá podrían ser, por ejemplo, cosechas, podrían ser animales, ¿verdad? Vacas, perros, caballos. ¿Va? Yo puedo vender las crías de estos animales antes de que nazcan. ¿Estamos bien? O, ¿se acuerdan? No sé si acá fue que pusimos el ejemplo alguna vez de una inmobiliaria que está vendiendo casas que todavía no están construidas. Ustedes van a ver el proyecto y lo que miran es un proyecto plano con un montón de líneas trazadas, ¿verdad? Y maquinaria de construcción. Y les dicen, mire, ahí es donde va a estar su casa. Pero la casa en sí todavía no existe, ¿verdad? Entonces, es lo que se llama vender en plano, ¿no? Esto, lo que pasa acá es de que ustedes están llevando a cabo una compraventa de algo que todavía no existe. ¿Esto es legal? ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Dónde lo tenemos regulado? Aquí en el artículo 1805. Y también establece que se pueden vender las cosas litigiosas o las cosas que están grabadas, ¿verdad? Siempre que se le instruya al comprador sobre dicha circunstancia. ¿Estamos bien? Si yo tengo un bien que es de mi propiedad, pero ese bien yo lo tengo hipotecado y me están ejecutando la hipoteca, ¿lo puedo vender? Sí, pero le tengo que informar al comprador sobre esa situación, ¿verdad? ¿Se acuerdan la cláusula del artículo 30 del Código de Notariado, la cláusula de advertencia? Ahí es donde yo le tendría que advertir, ¿verdad? El vendedor advierte al comprador que sobre el bien objeto del presente contrato existe una hipoteca a favor de tal y tal persona, la cual se está ejecutando mediante el proceso número tal, ¿verdad? Informarle a la persona, porque si no, él estaría ocultando la situación real del bien. ¿Estamos bien? Entonces, miren, yo sí lo puedo vender, pero le tengo que informar al comprador sobre la situación del bien. ¿Y dónde lo voy a hacer? En la cláusula de advertencia que vimos hace un rato, en el artículo 30 del Código de Notariado. Miren, por favor, 1805. Mónica, por favor. Pueden venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también una esperanza incierta. Igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas, siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. Y así se haga constar en el contrato. O sea, no solo se lo tengo que informar, sino que lo tengo que colocar en el contrato. ¿Y en dónde se acuerdan? En la cláusula de advertencia o cláusula de saneamiento. Ahora, una esperanza incierta, jóvenes. ¿Cuál sería una esperanza incierta? Los perritos, los animalitos que usted dijo. Podría ser, ¿va? Podría ser, es una esperanza incierta. ¿Va? Yo no sé si van a vivir o no van a vivir, o cuántos van a vivir, ¿va? Pongamos, yo estoy esperando una camada de 11 perros, pero nacen solo 2, ¿verdad? O yo estoy esperando que nazcan determinada cantidad de perros machos, determinada cantidad de perros hembras, y resulta de que pues terminan habiendo más hembras que machos, por ejemplo, ¿verdad? Les digo esto porque normalmente los machos se venden un poquito más caros que las hembras, ¿verdad? Entonces, influye en el precio total de la camada. Entonces, es, digamos, un derecho o un Frutos de cosechas podría ser considerado. podría ser también un producto de cosechas, digamos, porque realmente nosotros tenemos un estimado de cuánto va a ser nuestra cosecha, pero no sabemos a ciencia cierta cuánto va a ser. O no sabemos, por ejemplo, si la situación climática, lluvias, sequías, etcétera, nos puedan afectar también la producción de la cosecha, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría vender también, jóvenes, bueno, de eso vamos a hablar en el siguiente artículo mejor, ¿verdad?
Entonces, por favor, a este artículo 1805 anótenle ver 30 del Código de Notariado. Ver 30 del Código de Notariado. Que ahí tenemos la cláusula de advertencia o la cláusula de saneamiento. Bien. También se puede vender, jóvenes, un derecho hereditario. ¿Qué es un derecho hereditario? Son los derechos que yo tengo sobre una herencia. Ahora, aquí hay algunas reglas que aplican, jóvenes. Yo no puedo vender los derechos hereditarios hasta que el causante fallezca. ¿Por qué? Porque cuando nacen mis derechos hereditarios, hasta que fallece el causante. Antes de eso no tengo ningún derecho yo sobre la herencia. ¿Va? ¿Vamos bien? Entonces, por ejemplo, mi papá tiene una casa. ¿Cuándo tengo derecho yo de heredar esa casa? Hasta que mi papá fallece. Mientras mi papá esté vivo, yo no tengo ningún derecho. Si mi papá está vivo y él decide vender su casa, pues la vende y yo no puedo oponerme, no puedo hacer nada, ¿verdad, joven? Porque es algo de su propiedad. Entonces, ¿cuándo nace mi derecho hereditario? Hasta que el causante fallece. ¿Estamos bien? Ahora bien, ese derecho hereditario yo lo puedo vender. El derecho. No puedo vender bienes particulares que forman la herencia. Supongamos, mi papá tiene 3 casas. Yo no podría venir y decirle a Mónica, mire Mónica, yo le vendo mis derechos hereditarios sobre la casa que tiene mi papá en Escuintla. O no le podría decir, mire Mónica, yo le vendo los derechos hereditarios sobre la casa que tiene mi papá aquí en la ciudad capital. ¿Verdad? No puedo. Lo que yo le puedo vender a Mónica son los derechos sobre la herencia. ¿Qué es lo que pasa acá? De que hay 3 bienes, pero hay 2 herederas más. Está mi mamá y está mi hermana. Entonces, miren, mi mamá por gananciales automáticamente es dueña de la mitad de la herencia de mi papá. Y lo que queda, nos lo repartimos mi hermana y yo. 25, 50, 25 para ella, 25 para mí. Equitativamente. Entonces, de las 3 casas que mi papá tenía, ¿qué casas son las que me van a tocar a mí? ¿O qué casa o qué parte de qué casa me va a tocar a mí? Eso no lo sé. ¿Me entienden? Entonces yo no puedo vender determinado bien de la herencia. Lo que yo puedo vender es mi derecho sobre esa herencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si Mónica me compra mis derechos hereditarios, el derecho que ella tiene es de comparecer al proceso sucesorio de mi papá como una heredera más. Y al momento de repartir la herencia, que se le reparta la parte que me hubiera correspondido a mí. Ese es el derecho que ella compra, ¿verdad? Pero supongamos que Mónica compró los derechos hereditarios pensando en determinado bien y resulta de que ese bien le toca a mi mamá o le toca a mi hermana. ¿Entienden? Entonces, aquí no, como les digo, no estamos vendiendo un bien en particular, sino que lo que estamos vendiendo son los derechos que pueda tener una persona sobre una herencia. Eso lo tenemos. También, ¿Sí? solo le perdone la interrupción. Fíjese que me surgió una duda ahorita con respecto a lo que usted comentaba de que por gananciales la cónyuge sobreviviente tiene derecho al 50% de de la herencia esto está, la verdad es que esa parte sí no me la sabía. Según yo se dividía por partes iguales entre hijos. Si me permite un segundo, ahorita le voy a... y cónyuge. Sí, gracias, Ricky. De hecho, estaba buscando en cerca de los artículos 1026, desde la aceptación y renuncia de la herencia, pero no es, que es más o menos donde tenemos. No, mire, pues, usted tiene que ir a buscar a la sucesión intestada. Mire, pues. Ajá.
establece. Son llamados a la sucesión intestada según las reglas más adelante se determinan los parientes del difunto y a falta de estos el Estado. Los parientes en más, pero no, esto no es, permítanme. Mira pues, en el Perdón, 1078. clic se entrecortó. No. ¿Perdón? En el 1078, el Código Civil. La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. O sea, la mitad el cónyuge y la otra mitad los hijos. Ahora pongan atención a lo que sigue. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor a la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. O sea, el cónyuge siempre tiene derecho al 50%, ya sea por gananciales o por herencia. Si los gananciales son menos de la herencia, se le tienen que subir hasta el 50%. Entonces, por eso les decía yo que casi que por default el cónyuge lleva el 50% y el otro 50% se debe dividir entre los hijos. ¿verdad? 1078 del Código Civil. Perfecto, Milik, muchísimas gracias por esa. Es que sí, se lo juro yo. De hecho, en los esquemas que tenemos sobre sucesión intestada, no, pues consideraba yo de que, y la idea que tenía era que habían, por ejemplo, 4 hijos y el cónyuge, entonces cada uno heredaba el 20% básicamente, ¿verdad? Sí. No, el cónyuge se lleva el 50% y el 50% restante se divide entre todos los hijos. ¿verdad? 50%. Ah, ok, perfecto, gracias. 50%. Gracias. Entonces, estábamos con lo del derecho hereditario, 1806, ¿va? Se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone. Y en tal caso, el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. ¿Se acuerdan qué es lo que le vendía yo a Mónica? Únicamente mi calidad de heredero. Ahora la calidad de heredero la va a tener ella. Y ella va a comparecer al proceso sucesorio a heredar lo que me hubiera correspondido a mí, ¿verdad? No podemos especificar algún bien determinado. Y luego establece, el vendedor deberá pagar al comprador las cosas de la herencia de las que se hubiera aprovechado. Y a su vez, el comprador satisfacer al vendedor las deudas y cargas que en razón de la herencia hubiere pagado. ¿Estamos bien? Entonces, digamos, si el vendedor pagó ya ciertas deudas de la herencia, digamos un impuesto hereditario, para el momento que se hace la compraventa, entonces el comprador deberá pagarle ese impuesto también, aparte del precio de los derechos hereditarios. Bien. 1807. Si una misma cosa mueble se hubiere vendido a diferentes personas, prevalecerá la venta hecha al que de buena fe se halla en posesión de la cosa. Y si ninguno tuviere la posesión, prevalecerá la venta primera en fecha. ¿Estamos bien? Entonces, jóvenes, si se le vende algo a varias personas, se entiende que la venta se le hizo al que la tenga de buena fe, al poseedor de la cosa de buena fe. Y si ninguno la posee, entonces a la compraventa que sea más antigua en fecha, ¿verdad? A la primera en fecha. Esto sí se trata de cosas muebles, ¿verdad, jóvenes? (1808) Si la cosa vendida
fuere inmueble o derecho real sobre inmuebles, prevalecerá la venta que primero se haya inscrito en el registro. Y si ninguna lo ha sido, será válida la anterior en fecha. Aquí, por favor, anótenle ver 1141 del Código Civil. 1141 del Código Civil. Que esto es lo que se le conoce, jóvenes, como el principio de prioridad. ¿Verdad? Y este principio de prioridad es el que comúnmente nosotros decimos el primero inscrito, primero en derecho, ¿verdad? ¿Cuál es el derecho que prevalece? El primero que fue inscrito. Y si ninguno está inscrito, entonces va a ser válida la compraventa de fecha anterior. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda hasta acá? Estamos bien. Muy Todo bien. bien, gracias, Lick. Perfecto, jóvenes. Entonces, vamos a dejar la clase el día de hoy porque ya son las 12 menos cuarto, la 1 menos cuarto, perdón. Y continuamos en la siguiente clase con las obligaciones del vendedor y las obligaciones del comprador. Y por favor, están pendientes para la tarea de la siguiente semana. Ahorita les estoy publicando de nuevo la asistencia para el día de hoy, para que lo puedan llenar, por favor, los que no lo hayan llenado. Y ahorita en unos momentos les voy a estar publicando en Classroom la tarea para la siguiente semana. Entonces, jóvenes, espero que tengan un feliz sábado y un feliz fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Saludos cordiales a todos. Buenas tardes, Lick, adiós. Gracias, Lick. Buen provecho. Buenas tardes, Lick. Gracias. Feliz tarde, Lick, provecho. Gracias por sus Mucho, se me respuestas. cuidan mucho. Gracias, licenciado. Aló. Aló. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuénteme.